¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y como siempre para conducir este programa está conmigo Frida Urbina. Frida, hola, buen día. Hola Andy, buenos días, ¿cómo estás? Pues ya listos acá. Listos para este programa. Vamos a hablar de un personaje muy importante y tenemos un invitado igual muy especial. Bien, pues presenta nuevamente con nosotros, Cayo. Un placer venir siempre aquí porque me gusta mucho hablar de personajes históricos. Muchas gracias por invitarme. Y hoy tenemos un viaje. Tenemos un viaje. Sí. Y bueno, el programa de hoy, Frida. El programa de hoy vamos a hablar de Valentín Campa. Valentín Campa. Sí. ¿Qué te suena de Valentín Campa, mi querido? El Partido Comunista Mexicano. Ajá. ¿Qué más? Pobreza, lucha de clase. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza de Valentín Campa, izquierda, ¿no? Y que se quejan mucho porque hablamos solo de izquierda, pero es que son personajes que marcaron la vida de México. Sí, de la estación del metro que no han abierto de la línea 12 se llama Valentín. Claro. Sí, nos está diciendo Fer de Cabina. Sí. Claro. Sí. Bueno, activismo, Andy. Activismo, sí, claro. Bastante. Revolución, lucha de clases, entre otras cosas, ¿no? Sí. Obviamente injusticia, tantas cosas. Pobreza, hambre en México post-revolucionario. Sí, totalmente post-revolucionario. Sí. Bien, pues sí, el programa es de Valentín, que vamos a platicar de Valentín Campa Salazar. Hemos platicado de algunos otros personajes de la política del siglo XX. Y yo diría que especialmente Valentín Campa tiene un halo muy especial, ¿no? Porque él, independientemente que estuviera en una posición política, prácticamente acompaña todo el proceso de la posrevolución. Él fallece hasta 1999. Recientemente, sí, ¿no? igual que no tiene Fidel Velázquez, ¿no? O sea, Fidel Velázquez, que también fue bastante longevo, ¿no? Sí. Y bueno, ambos acompañan todo este viaje del sistema mexicano durante el siglo XX, bueno, pero del periodo revolucionario, ¿no? ¿Creen que fracasó la lucha de estos hombres de alguna manera de izquierda cercanos al comunismo en México? No, claro que no. ¿Creen que todavía hay rasgos de su lucha que se conservan? Claro. Porque después del periodo neoliberal, muchos de estos personajes quedaron olvidados en la historia. Están olvidados por Están la completamente olvidados, sí. Entonces yo creo que eso es parte de que el régimen necesita que estos personajes... El régimen, no me refiero al partido, sino al nuevo régimen capitalista neoliberal que pues, domina el mundo, que olvidemos estos personajes, ¿no? Estas luchas. Sí. Bueno, lleva a Jiribilla, sí, en efecto, tiene una gran intención, pero por eso estamos nosotros así como para poder decir que existen personajes que han aportado algo más, ¿no? En este proceso formativo y de porque desarrollo de nuestro país. Porque un niño no sabe nada de Valentín Campa. No aparece en los textos. Y en los textos de educación pública tampoco se menciona, y menos en los de educación privada. Se me hizo muy raro porque ayer me puse a investigar y poca información hay de este personaje. Sí, hay muy poca información. Yo siento que si la puedes aplicar el control copy, el control paste, no es arriba de una cuartilla. Sí, y medio, exactamente. ¿no? Y los últimos dos párrafos son lo que nos dijo Fer de la estación del metro, y que alguna vez lo reconoció por ahí López Obrador, y que estaba Claudia Sheinbaum cuando lo reconocieron, ¿no? Pero hasta ahí. Y hasta ahí, claro. Sí, bueno. Aquí el detalle es precisamente ese, ¿no? De que si hay personajes que de alguna forma fueron muy incómodos para el propio sistema, ¿no? O siguen siendo incómodos para el propio sistema. Yo creo que sí. Y sobre todo en la polarización que actualmente tenemos, ¿no? Sí, ¿y Valentín Campa fue incómodo para el sistema? Sí, claro, totalmente incómodo para el sistema. Y hay algo que me parece especial, ¿no? Si tú tomas un libro de historia del siglo XX, de los pocos que hay que te relatan solamente algunas etapas, él sería en su libro, ¿lo puedes enseñar, Frida? En el libro que tenemos de él, que se llama bonito, por cierto. Mi Testimonio. En ese libro de Mi Testimonio sería como la contrahistoria, ¿no? O sea, si por ahí alguien te dice que vamos a hablar de la expropiación petrolera, la manera en que se aborda, independientemente que tenemos el texto de
Silva Herzog, que es el señor que por instrucciones de Cárdenas la realiza, él acota y apunta cosas. Si quieres que hablemos de la Ley Federal del Trabajo, pues él acota cosas que obviamente los del movimiento obrero oficialista no te decían. O si quieres que hablemos de la Segunda Guerra Mundial y de la posición del presidente Ávila Camacho, él acota cosas o coloca en su libro cosas que no vienen o no aparecen en la historia y que para la línea en donde él estaba fueron totalmente importantes, y los resultados, ¿no?, que tuvo, muchas de las apreciaciones y los aspectos de su lucha, bueno, tienen gran importancia. Es un hombre que nace en Monterrey en el año de 1904. Está ahí hasta los 6 años y su familia, su padre era comerciante, se mudan a Torreón. Están en Torreón. A él le toca vivir este proceso revolucionario del 10 al 16. Pero que por vive fuera, ¿no? Sí. O sea, él era venía de una familia acomodada, de cierta manera. No, normal. Un hombre, su señor empresario, pero que su papá empresario, pero que no tuvo éxito en los negocios. Oh. O sea, okay. no era un gran empresario, o sea, pero ponía no su vivía changarro. en la pobreza de la revolución, o sea, la pobreza del momento en México. No, quizá no personalmente, pero no estaba alejada de ella, ¿eh? Eso me impacta mucho a mí, sobre todo porque en lo poco que pude encontrar, pues no venía de la pobreza Valentín Campa, como para que su lucha se basara en eso. Sin embargo, no estaba alejado. Lo tocó de alguna manera. Sí, claro, no estaba alejado, ¿no? Y después, bueno, de estar en Saltillo, regresa a Monterrey, inclusive en Tampico, vive en algunos lugares, ¿no? Cuando se convierte en ferrocarrilero, y es cuando empieza, obviamente, a vivir la situación específicamente de los conceptos de cómo se manejó la propia lucha. En el año 16, fíjate, con 12 años, él todavía viviendo en Torreón, pide alistarse, ¿no?, en un batallón que iba supuestamente a combatir en contra de la intervención norteamericana, cuando vienen a perseguir a Pancho Villa en la expedición punitiva, ¿no? Entonces arranque nacionalista que tuvieron muchos, conformaron los batallones, pero él nunca fue a combatir, ¿no? Pero ahí estuvo, ¿no? De 12 años, ¿no? ¡Qué locura! Un niño de 12 años queriendo combatir por México, sí, ¿no? Sí, suena hasta raro, ahorita imposible. Ahorita suena muy raro, pero en ese entonces era quizás el estándar que empezaran a tener ese tipo de acercamiento social los niños a esa los edad. 12 años, ajá. Lo que pasa es que aquí no estamos tan cercanos, ¿no? Porque no todo el mundo tenía formación educativa, pero en el caso de las que la podían tener, como por ejemplo él a estos 16 años, él estudia nada más los 6 años de primaria y 1 de secundaria. Es la formación académica. Y está en este momento de su primer año de secundaria, cuando intenta alistarse, ¿no? Entonces, en efecto, entendía perfectamente bien su concepto de patriotismo. Esto me parece importante, ¿no? Que es algo que debiéramos de fortalecer más, ¿no? De hecho, el programa tiene esta intención, cuando estamos hablando de identidad, de fortalecer los espacios de patriotismo, ¿no? Entonces, ahí es donde él sí vive en esta época de la revolución, inclusive le toca por ahí algunas de las pues de los hechos violentos de la revolución de una manera muy cercana, ¿no? Los ve, los entiende o trata de entenderlos, y forma parte de su base para después desarrollar algo adicional, ¿no? Desde luego él está a favor de la lucha, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, está a favor de la lucha revolucionaria. Desde muy joven empieza a trabajar, por ejemplo, en las compañías petroleras, ¿no? Y en las compañías petroleras se empieza a ver que eran holandesas, inglesas y norteamericanas. Empieza a ver las injusticias, ¿no?, en el trato con la gente que trabajaba ahí. Y inclusive en su libro él platica algunos de los aspectos que le tocaba vivir cuando estaba ahí. Él le fue bien, o sea, porque era un muchacho trabajador, estudioso, y estudiando y trabajando se daba cuenta de qué podía mejorar, y no tenía, entre comillas, un mal puesto, ¿no?, en la compañía petrolera. Ganaba más que inclusive la gente que lo había recomendado, ¿no? Pero veía también las maneras tan especiales en que en torno a los ferrocarrileros y petroleros se ponían cositas como bebe, toma,
vete a las casas de las muchachas, estate en un nivel así muy especial. Y él habla de esto, ¿no? De que como alrededor de donde había el dinero, donde estaban los obreros trabajando y tratando de construir pues su futuro, les ponían todo esto alrededor, ¿no? Para que siempre vivieran endeudados, para que no pudieran despejar, para que vivieran alcohólicos, para que vivieran... Me suena a la definición del capitalismo, Andy, ¿eh? O sea, por completo. Me sí. suena a la definición del capitalismo. Sí, y él no se sustrae de decir que, por ejemplo, las enfermedades que había en aquel tiempo por andar en estos lugares non santos, no tuviera, ¿no? Pero dice, bueno, yo veía esto, ¿no? Veía esto y sentía esto, y entonces analizaba las condiciones de los lados, y entonces empieza a despertar en este concepto de lucha, ¿no? Creo que me parece que es muy importante, lo ve, lo entiende, ¿no? Él de repente dice, yo me convierto en abstemio, y se convierte totalmente Wow, eso no sabía. en un abstemio, ¿no? Por ver esto. Sí, por ver esto. O sea, no hubo ningún suceso que le pasara en su familia o algo que le... No, simplemente Wow. lo que está viendo. Y obviamente en este caso, trata de hacer organización con la gente de abajo para mejorar sus condiciones en la organización, por ejemplo, de cooperativas de ¿Lo consumo. veían bien a él? No, Porque no, justo... obviamente no. Claro, sí. Obviamente no. Es decir, se convertía así como que el enemigo de los dueños de las Incómodo para cantinas, todos. ¿no? Sí, súper incómodo, ¿no? Él platica una cosa que me parece muy rara en uno de estos espacios, ¿no? Había 6 cantinas, pero los niños no tenían escuela, ¿no? Entonces él organiza a la gente para poner una escuela en principio. Entonces, ¿cómo lo veían los de las cantinas? Este cuate, pues, nos está haciendo, pues aquí, cosas que no van. Y es donde inicia realmente su proceso formativo, ¿no? Algo que me parece muy importante, que lo acepta el propio Valentín Campa, y no es solamente de este momento inicial de su vida política, sino a lo largo del tiempo. Él habla de que les faltó mucha más formación teórica, ¿no? A él y a los líderes que estaban en la izquierda mexicana. Esto es especial, dice. Qué duro confesarlo así. Sí. O sea, no había como oportunidad para que crecieran en ese aspecto intelectual. No, que les faltó a ellos trabajar trabajarlo. teóricamente. No, sí, o sea, sí tenían las herramientas, pero Sí. no lo trabajaban. No lo trabajaban. Es una confesión ok. muy dura que muy dura. debilitas la lucha, ¿no? O sea, porque Sí. la lucha de todos en general, porque no sabemos por qué estamos luchando, no Pe- tenemos la formación teórica, Sí. que me imagino que en otros movimientos sí había, ¿no? A donde voy yo, cuando él dice que les faltaba formación, quiere decir que hubieran podido llegar más lejos con ella. No quiere No decir descalificando que, su lucha. No. Porque no. así lo entendí y dije, pues que fea confesión, ¿no? Porque... No descalificando su lucha, sino pudimos haber hecho más. ok, súper. Pudimos haber Bueno, hecho sí, más, ¿no? sí, súper. Entonces esto me parece que es muy importante. Y obviamente que el que él se fuera metiendo poco a poco, en este caso con la ferrocarrilera, le toca la vivencia de todo lo que habíamos platicado con algunos de los personajes que tocamos, ¿no? Él no está en la fundación del Partido Comunista Mexicano, pues tenía apenas 12, 13 años, Campa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se junta aparentemente muy cercano, por ahí del año de 1929, donde está la efervescencia de algunas de las organizaciones obreras, ¿no? Y donde vemos también la participación de los cuates que luego forman el sindicalismo oficial. Ya hemos platicado precisamente de Fidel Velázquez, ¿no? Sí. Le toca este proceso formativo. ¿Se conocen ellos en algún Sí, momento? claro, ¿no? Y tienen terminan posiciones siendo- encontradas. Ok. Posiciones encontradas, claro. Pero los dos eran hombres de izquierda, patriotas, nacionalistas. Pero los enfoques totalmente diferentes. Sí, los enfoques totalmente diferentes. O sea, sí los acusa de vendedores del movimiento sindical, sí los acusa de favorecedores de las injusticias, ¿no? Es lo que te digo. Pues un poco sí, ¿no? Sí, O sea, por el sistema, pues. Pero voy. Es lo que él tiene, ¿no? Es una manera diferente, si estamos hablando de hacer algo más cercano a la objetividad histórica, pues tenemos que tener A y B, ¿no? Porque Sí. pura A o pura B, pues no. O sea, en todo tendríamos que- caso, ¿Valentín Campa se podría definir como un idealista? Porque yo me quedé mucho con que su movimiento hoy no existe. Bueno, Y me parece que su lucha
no quiero decir que fue un fracaso, pero hoy ya no es una lucha, ni siquiera se recuerda. Y ahora que lo mencionas, Ajá. Andy, a diferencia de Fidel, creo que eso es porque era más idealista y los otros eran más pragmáticos. Los otros Bueno, hombres de izquierda mexicana. yo te voy a decir una Wow. cosa para balancear esto, ¿no? Fidel Velázquez en su vida pisó una cárcel, ¿no? Y él, por ¿En sí? su praxis, estuvo dentro de toda su vida en lucha, del gobierno de Calles hasta el gobierno de Díaz Ordaz, estuvo 14 años en la cárcel. Valentín Campa estuvo en la cárcel. 14 años en la cárcel, en Wow. diferentes momentos, a excepción del sexenio de Lázaro Cárdenas. ¿Por O sea, qué 14 años en la cárcel? pues porque lo metían por sedicioso, ¿no? Pero Por salía, la volvió a lucha. entrar. 14 años así, Sí. viviendo, eso no es vida, Andy. No No, puede ser. bueno, O sea, estuvo cuando ¿completos? el presidente Calles Ajá. estuvo en la presidencia, por alguna cosa lo metieron al bote. Cuando estuvo por Tesgil, al bote. Cuando estuvo al bote. Con Cárdenas no. Con Ávila Camacho sí. Con Miguel Alemán sí. pero con, si era... con Ruiz Cortines sí. Ajá. Y con Adolfo López Mateos y con Díaz Ordaz, ¿no? O sea, era muy marcado que les estorbaba Totalmente. y Pero- lo metían a la cárcel. Pero no tanto porque Ajá. no le quitaban la vida. Porque en todo caso lo estaban haciendo un mártir en la cárcel, del movimiento, de la sí, lucha. también. Eso ya sería un poco especularle, ¿no? Sí, sí, o sí. sea, de que era un hombre que con los elementos que tenía luchaba, sí. Ok. Que con la palabra, con la conciencia, con el trabajo operativo luchaba, sí. Y que eso, había un artículo, ¿no? El 145 del Código Civil, el delito de disolución social, ¿no? Y entonces lo metían al bote por disolución social, ¿no? Que nunca fue nada. Inclusive fue nada. él platica, ¿no? De esto que es una petición de los 6 puntos de la época del comité de huelga en el 68, de la derogación de este artículo, se logra y por eso, con algunos rebotes y algunos ajustes por ahí, él sale por última vez de la cárcel, ¿no? Porque ya no había en el código, ¿verdad? El delito claro. el delito que le estaban imputando, ¿no? Pero como quiera que sea, ese es un logro del movimiento, ¿no? El Sí. movimiento estudiantil él lo ve dentro de la cárcel, ¿no? Pero bueno, le tocaron todos estos momentos, ¿no? Él habla también este concepto de la teoría, de la influencia que tuvo, por ejemplo, en la revolución soviética, ¿no? Dice, ¿por qué si tenían una línea bien dura y bien difícil todos los apoyaban, ¿no? Lo que pasa es que a los soviéticos en la época, antes de conformar el Estado, les llovió muy fuerte, ¿no? La intervención de todas las potencias para hacer que no tuviera éxito el movimiento revolucionario en la Unión Soviética, ¿no? Todo lo que hicieron, todo el dinero que invirtieron. Sí, y sí. tan pronto llegan, bueno, todo lo que tuvieron que hacer para equilibrarlos. De ahí la importancia que mucha gente volteaba a verlos por todas estas agresiones que veían que se daban en contra de ellos, ¿no? Que ya después derivó en el rollo, después de la muerte de Lenin, del trotskismo y el estalinismo, y que le ganó Stalin a Trotsky, ¿no? Todo este rollo. Todas las- Sí, ya. Pero eso también tiene un concepto y un impacto, ¿no? Quienes siguieron la línea stalinista, en este caso el Partido Comunista Mexicano sigue más a Stalin que a Trotsky, ¿no? Y en este caso, estos, vamos a llamarlo así, la internacional comunista, ¿no? De los años 30, que daba una línea específica de cómo tenían que comportarse los partidos comunistas de los diferentes países. Ahí también va parte de su comentario, ¿no? Que tenían que dogmáticamente recibir la línea y no se podían salir de ahí, ¿no? Y inclusive Entonces era un idealista, o sea, no era o sea, no quería tropicalizar el movimiento, sino traerse el movimiento tal cual y seguirlo exactamente. Ajá, bueno. Él abogaba por la violencia para conseguir no, claro que no. O sea, Nunca. él nunca justificó la violencia. Su herramienta era la huelga, Ok. más no el enfrentamiento armado. Ok. La huelga, ¿no? La No huelga. llegaba a eso. No llegaba a eso, ¿no? O sea, porque hay luchadores que justifican la violencia siempre y cuando sea para un bien mayor. Ajá. Él no le entró a eso. Wow. Él siempre fue a las Ok. cuestiones de huelga, Súper. la generación de conciencia. Y en esto hay algo que me parece muy importante, ¿no? Y que
Ojo para los que andan en el rollo de la política. Él diserta de una manera muy concreta acerca de la creación de las juventudes que estén alineadas a los conceptos ideológicos donde estás. Entonces, él habla mucho de la importancia del proceso de la formación de juventudes ideológicamente vinculadas a lo que tienes, ¿no? Y obviamente el trabajo de célula, ¿no? El trabajo partidario, el trabajo de conciencia, el trabajo de ejemplo para los demás, que es una de las grandes deficiencias que le puedes ver Sí. a los movimientos y a los partidos políticos actualmente, no digo solamente de México, ¿no? Sino de muchos lugares, ¿no? Y se sabe, ay, perdón, Andy, ¿cómo vivió el movimiento estudiantil teniendo toda esta base de información? O sea, Ajá. ¿cómo lo sintió él en Él su- estaba al pendiente, estaba en la cárcel. Ok. Y bueno, dentro de la cárcel estaba bloqueado. Acuérdense que, bueno, tenemos que decir que una de las cosas que también se pedía, si no precisamente en los puntos, pues la libertad a los presos políticos de Metro Vallejo y Valentín Campa, ambos ferrocarrileros que desde 1959 estaban en la cárcel, ¿no? Entonces se decía libertad a estos compañeros, ¿no? Pero siempre en este concepto de organización, de lucha, ¿no? Él hace un análisis del movimiento estudiantil, pero es un análisis que hace estando dentro de la Dentro de cárcel, la igual cárcel. que Demetrio Vallejo, ¿no? Él participa en otras huelgas, es que ya nos brincamos, ¿no? Los 30, los No, No, 40. no, sí, 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 sí. Él participa en todo este proceso, inclusive decimos, este internacionalismo que tenían por ahí, ¿no? Era unidad a toda costa, que te decía que en los 30 el movimiento obrero tenía que estar unido a toda costa. ¿Por qué? Porque tenías las amenazas del nazismo, del fascismo, del franquismo, ¿no? Entonces Sí. los obreros tenían que estar todos juntos, unidos, en una misma idea, con una misma visión de hacia dónde tenían que ir, ¿no? De ahí detalles que me parecen maravillosos en este sentido, dice. Sí. ¿Qué hicieron, no? Por ejemplo, él, algunos de los compañeros que fueron convencidos para integrarse en los 30 a las brigadas internacionalistas proletarias que fueron a luchar contra Franco. Algunos salieron de estos personajes que fueron conformándose en este concepto del socialismo y del concepto mundial y del obrero y del campesino alrededor del mundo, ¿no? En este caso también, durante la época de la Guerra Mundial, convencidos de lo que estaba sucediendo, y vuelvo a insistir, el problema de los estados totalitarios, ¿no? Alemania, Italia y Japón, ¿no? Dicen, nosotros como obreros, como trabajadores, tenemos que estar al pendiente bien. Entonces, organizados los ferrocarrileros, organizados los obreros de la industria metálica para mandar las materias primas con los que los norteamericanos iban a hacer las armas para derrotar a los movimientos que iban en contra del desarrollo de los obreros. O sea, estratégico, Wow. pues, de alguna forma. Sí, Pero esa es bastante. visión, pero Sí. eso no lo lees en los otros, Sí, ¿no? sí, sí. No lo Sí, lees sí, en los exactamente, otros. claro. Y No sí lo lees. generó como una comunidad que lo seguía, una Sí, claro. comunidad Justo eso, obrera creo. fuerte. Sí, ¿Sí? sí. Era un hombre popular en el Ah, ok. momento. Sí, claro. Claro, y hacia la parte final, escucharlo era escuchar a la historia viva, ¿no? Pero no tan popular Wow. para ser presidente. Jugó para presidente, ahorita Ah, vamos a platicar sí. ¿Contra quién? contra Ahorita José López vemos. Portillo. Pero ahorita Ah. bueno, esos son los 30, ¿no? En donde de ellos están en esto, y una de las cosas que más brillan de él es precisamente final 30, principios 40 y en la Guerra Mundial, cuando algunos de los que habían pertenecido al Partido Comunista entraban y salían, etcétera, en el caso de Diego Rivera, hace las gestiones para que se viniera a vivir a México León Trotsky, ¿no? El presidente Cárdenas dice adelante y ya se viene a vivir a México, ¿no? Sin embargo, las líneas de la Unión Soviética decían que tenían que eliminarlo. Alfaro Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, hace un atentado en contra de Trotsky en su casa en Coyoacán. Y no tiene éxito, pero cuando ellos se enteran en el Comité Central de que hay esta línea, Valentín Campa y Hernán Laborde, que es otro marxista de la época de un peso tremendo, ahorita platico de él un momentito, se oponen. No, ¿por qué? No, eso no, aquí no. Pero la línea no venía apoyada por el gobierno de Cárdenas. No, obviamente no.
No, obviamente no. Por agentes extranjeros, Extranjeros, supongo. exacto, sí. Sí, lo eliminas. Básicamente los de la internacional dicen, no, este güey se va, hay que matar. No, nos oponemos a que sea una cosa de ese tipo. Pues entonces los expulsamos del partido. Y lo sacan del Partido Comunista a él y a Hernán Laborde. Lo sacan del Partido Comunista, pero él sigue en el concepto de lucha, ¿no? Él sigue en el concepto de lucha. Aquí hay que decir, bueno, sí el idealismo, pero yo diría su Pues parte no, práctica. ajá, justo esto rompe con lo que pensaba. Y él desarrolla en los años 40 toda una idea totalmente diferente, también el proceso de organización, ¿no? de los grupos de izquierda, apoya a algunas de las huelgas de los 50, hasta que finalmente él entiende el proceso partidario, hace el Partido Obrero Campesino Mexicano, ¿no? Él fue el fundador. Él es el fundador, con Laborde y algunos otros más, ¿no? Y bueno, de Hernán Laborde también tenemos que decir uno de los íconos de la izquierda también, pues no solo de México, sino de América Latina, ¿no? Alguien te dice que hay tres luchadores sociales muy interesantes para la izquierda en América Latina, ¿no? Y a veces ni se conoce. Sí. Uno es Mariátegui, peruano. Otro es Mela, cubano. Y otro Hernán Laborde, mexicano. Wow. Que son los que en aquel tiempo, a nivel del movimiento del comunismo en América Latina. Me sorprende mucho que nadie los conoce. Digo, para eso está este programa, ¿no? Sí, pero me sorprende mucho. O sea, estos personajes deberían tener mucha más exposición, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento se decidió no hablar de ellos, Andy? Pues en los 90, en los 80, en los 90, cuando México decidió que el comunismo estaba mal y vamos a hacer como que nunca existieron esos movimientos. Vamos a decir que la revolución estuvo ahí, que nos encanta, pero nada de lo que lo luchamos, vamos a apoyarlo ahora. Sí. Y bueno, ahí están, ¿no? Ahí están estos tres personajes importantísimos del movimiento de la izquierda en nuestra ¿Qué quería el Partido Obrero? Vamos a decir que son los mismos principios de organización, ¿no? Del entendimiento de la lucha de clases. Ahí es donde está la parte medular, ¿no? Mejores condiciones para el proletariado. Sí. Nada más, bien. O sea, como más derechos, pero también más el concepto protección. de la pero el PRI toma quería de lo mismo en ese momento. Pues sí. O sea, no había mucha diferencia. Ya en los 50 estamos hablando de la parte más alta que tuvo la ideología del nacionalismo revolucionario, ¿no? Son estos 50 también muy especiales, pero que si podemos ver desde los 20, el principio de lucha se mantuvo, participaron y se mantuvieron, ¿no? Uno de las personas que estuvo también muy metida acá y que pues le han hecho un poquito más le han puesto un poquito más luces, Lombardo Toledano, ¿no? Sin embargo, poquito, porque no crees que... No, pero también ellos, la presencia, la izquierda te dice, Lombardo es un traidor del proletariado, ¿no? Y ni ir más lejos, aquí hay un detalle ahí medio especial que platico de Lombardo y de Luis Napoleón Morones, que es uno de los primeros líderes obreros, ¿no? De que un día Napoleón Morones le dice a la prensa que Lombardo Toledano estaba traicionando al proletariado mexicano, ¿no? Entonces van y le dicen a Lombardo, dice que andas traicionando al proletariado mexicano, ¿no? ¿Y qué respondió? Dice, si quieren discutir de política y de proletariado, no venga conmigo el señor, que vaya con Cantinflas al Folis para que él le diga, ¿no? Entonces, obviamente le dicen a Cantinflas y Cantinflas les pone una cotorreada excepcional, ¿no? Pero estas cositas de desviación sobre el mismo alineamiento obrero que el Estado necesitaba, ¿no? En lo que decimos, ¿no? El haberlos puesto corporativamente en un solo partido, el PRI, el sector obrero, el sector campesino, el sector popular, el sector de los trabajadores del Estado, ahí está, ¿no? Este es el sindicalismo oficial. Y estos son los que están fuera de ese sindicalismo oficial. ¿Nunca consideró ¿no? luchar por sus ideales en el sindicalismo oficial, en el PRI? En la época de la unidad a toda costa, que él dice que es un error, por eso dice que les faltó el concepto teórico, ¿no?
era unidad a toda costa y platicar con Fidel Velázquez y con Blasio Macero y con Quintero y con todos los lobitos y con Lombardo, ¿no? Pero que no llegaron a ningún acuerdo porque tenían las visiones totalmente diferentes de lo que era, ¿no? Sí, muchas de las modificaciones inclusive que se dieron, se las daban como dádiva, no como un concepto de desarrollo de lucha. Entonces, la organización sindical, basada en los principios de la izquierda, pues tenían una diferencia contra el concepto oficialista, ¿no? Una diferencia marcadísima. Que el tiempo fue limando las aristas jacobinas de muchos, a lo mejor sí, pero hubo a los que no. Y Valentín Campa es uno de los que no. Si ahorita me preguntaras, y por qué sería una pregunta, y la voy a hacer así sinceramente, ¿qué tanto estaría a favor de lo que están haciendo actualmente en el... Yo diría que no. Pero entonces me preocupan los hombres como Valentín Campa, porque siento que viven en una lucha constante. Total. Y en algún momento creo, como, por ejemplo, con el régimen actual, que es de izquierda, y contestando un poco la pregunta de si estaría de acuerdo con lo que está pasando en México y consideraría luchar a favor del Morena o del presidente Andrés Manuel o de la presidenta Sheinbaum, me preocupa que entonces nunca le satisfaga la lucha. O sea, nunca hay un éxito en esto. No, pues no, pero es que si no te satisface la lucha es porque eres anarquista, ¿no? Y no es en este caso no. No, es la organización. ¿De anarquismo? No, es la organización, la fuerza, el empoderamiento del obrero, el empoderamiento del trabajador, ¿no? Para tener mejores condiciones de vida y que pueda tener una mejor sociedad, claro. y un proceso democrático más más real, ¿no? Claro, pues y tan no es anarquista que después jugó a la presidencia, ¿no? Sí. Ahorita vamos con eso, pero tan no es anarquista que se dio. O sea, es que estoy viendo que los ideales estaban bien. ¿El problema era cómo deseaban llegar a ellos o cuál era el problema? Pues de alguna manera la interpretación inclusive del ideal, ¿no? Ok, sí. Era un radical. Claro. Sí. Ah, o sea, sí era radical. Se podría definir así entonces. Sí. Sí. ¿Qué creen que pensaría de Andrés Manuel López Obrador? Un gran luchador de izquierda también del siglo XXI. Sí, me... Sí. Adelante, vamos aquí a hipotetizar. Mira, bueno, si me dices del Valentín Campa de los 30, que estaba un poquito más cercano, diría, bueno, ahí va. Y a lo mejor hubiera tomado una posición como la que tuvo con Cárdenas, quizá. Pero después yo creo que ya no. ¿Sí? Entonces... Vuelvo a insistir, ¿no? Cuando les pesaba mucho la línea que les venía, cuando les pesaba mucho las interpretaciones, ¿no? Porque realmente esta época del cardenismo tuvo muchos aspectos de desarrollo, ¿no? Se multiplicaron las huelgas, se les dio un poquito de más justicia a los obreros, se expropió el petróleo, se repartieron los latifundios, en fin, esas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor si hubiera sido así, a lo mejor en los 30 diría que sí, pero quizá después no. Es esta diferencia, ¿no? Otro mundo, planeta completamente distinto, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Y bueno, ya en los 50 le toca, nuevamente estando él en el sindicato de los ferrocarrileros, desatar la huelga del 59, ¿no? Que, bueno, fue prácticamente reducida, tomó el ejército las instalaciones y metió a Vallejo y a Campa a la cárcel, ¿no? Y ya a partir de ese momento, pues la posición, vamos a llamarlo así, ya no hubo huelgas tan grandes que realmente realizaran un concepto de que pusieran en jaque la operación propia del país, ¿no? O sea, disminuyó como el movimiento. Sí, y también se entró en un proceso más amplio de control, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque el 59, querámoslo o no, es un parteaguas, ¿no? Para la visión que los propios estados, referente a la amenaza marxista en América, ¿no? La Revolución Cubana, ¿no? Entonces viene la Revolución Cubana, están estos, estos pueden ser lo mismo, y entonces el proceso de represión es bastante más fuerte, más elaborado. Hay dos
agencias de la CIA en espionaje aquí en México en 50s y 60s, ¿no? Es más, se dice que personajes prominentes de la política mexicana eran agentes de la CIA, ¿no? Sí. Incluyen por ahí hasta presidentes, ¿no? Sí. Entonces, Sí. todo eso es ya un control bastante más férreo, ¿no? Entonces ya los movimientos tienen que realmente escaparse, ¿no? Y en este caso no se da a través de los movimientos sindicales, sino se va a través de la juventud, ¿no? Que es un movimiento mundial, el del 68, pues lo que me quieras decir. Pero el que vuelve a poner en jaque la visión que tenía el Estado de control, pues es el movimiento de 68. Ellos están en la cárcel, Valentín Campa, Vallejo está en la cárcel. Disculpa, Andy, ¿por qué lo metieron a la cárcel, al Esa vez, principio? ¿Cuál fue el...? Disolución social. El organizar las huelgas, estás en contra del sistema. Y esto ok. dice, estás a la cárcel. Y luego le buscaron como más cosas que añadir. Le dan, sí, son esas sentencias que daban por tanto y le pones tanto de condena, ¿no? Wow. Y ya. ¿No estaba controlado? O sea, ¿no estaba No, regularizado de otra forma? fast track, ya estás Wow. adentro y vámonos, ¿no? Ya estás. Y bueno, estamos hablando en los 60s, ¿quiénes estaban en la Sí, cárcel? ¿Sí? Pues estaba Campa, estaba Vallejo y Los estaba el políticos. propio David Alfaro Siqueiros. Los tres estaban en la cárcel, que eran, entre comillas, de lo que más se Sí. decía que tenían problemas. Sale de la cárcel David Alfaro Siqueiros, ¿no? Y su esposa tuvo una gran actividad política a nivel mundial para que lo sacaran de la cárcel. Bueno, les da un poquito el rollo, sí, sáquenlo de la cárcel, ¿no? Inmediatamente le dan a Siqueiros el premio Lenin de la Paz, ¿no? Wow. Sí, entonces Y ellos se quedan en la cárcel. ellos Campa quedan y- en Campa y Vallejo se quedan ahí. ¿Nadie luchó por ellos? Sí, claro. Para sacarlos. No, pues en las propias demandas, libertad de presos políticos, Campa. Pero y- la esposa de Siqueiros no. Ya. No, Si de paso lo sacan, qué bueno, pero yo estoy por mi en esposo. lo ¿no? mío. Sí, no que no sintiera lo que estaba pasando, pero a lo mejor su lucha no fue por todos, sino Y en sacan al especial esposo de al la cárcel, marido, ¿no? ¿no? Lo demás, si se hace, que bueno, y si no, Sí, no. no. Sí. Este es el Campa, ¿no? De los años 60, ¿no? Y en los 70 ya sale de la cárcel. Hay otra diferencia ya en la propia estrategia, ¿no? Porque emanado de los resultados del 68, la izquierda opta por otro tipo de lucha, ¿no? La lucha armada, que si bien en los 60 está lo del cuartel Madera, ya en los 70 ya es más abierto, diferentes grupos, no solo en la capital del país, en Guadalajara, en Monterrey, ¿no? Y en el Chihuahua, en algunos otros espacios hay esta efervescencia, es diferente. El sistema entiende que tiene que hacer una apertura, supuestamente una apertura democrática, ¿no? Para darle participación y voz a estos grupos de izquierda, y es cuando ya se entiende que la lucha tiene un giro, que debe haber un giro, ¿no? ¿El qué piensa de eso? Valentín. Participa. Y de ¿Y hecho, cómodamente? O sea, sí... No. ¿verdad? No. Porque suena a que me rendí al sistema, ¿no? Participa con los compañeros, participa con otras formas de lucha, porque también hay que decirlo, ¿no? Que si bien no estabas de acuerdo con ese tipo de lucha, tampoco la descartabas, o tampoco la soslayabas, o tampoco la agredías, ¿no? Pues estos compañeros optaron por este tipo de lucha, ¿no? Y nosotros por este otro tipo de lucha, ¿no? Ok, se respetaban los... Claro. ok. Claro. Y se dice que igual, ¿no? El Partido Comunista tenía contacto con los movimientos guerrilleros en los 70, ok. ¿no? O sea, si no para decir tú haces esto, si era como para, bueno, pues te respeto, maestro. O sea, no Ok. había problema. Luchamos en por eso. lo mismo de diferentes maneras. Y entonces esta posición hace precisamente que Valentín Campa, ya de 72 años, acepte ser el candidato del Partido Comunista Mexicano, todavía en ese momento proscrito, o al menos no con un registro oficial, ¿no? Para No la apareció presidencia. entonces en la boleta. No aparece en no la aparece en la boleta. O sea, oficialmente no fue No. candidato presidencial.
Oficialmente. Oficialmente no. Si yo me meto a Wikipedia y veo candidatos presidenciales en la elección de López Portillo. Pero no te lo ponen como un candidato oficial. O ni me lo mencionan. Lo pueden mencionar porque sí compitió, o sea, sí hubo una propaganda, sí hubo una organización, sí hubo un trabajo de base, sí hubo un trabajo para saber que... Y entonces viene el detalle, pues puede participar. Aparece en la boleta un cuadrito que viene en blanco. Si tienes alguien por quien votar para presidente, pone el nombre completo y le cruzas, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, ponen Valentín Campa Salazar, ¿no? Y ya le corta. Pero eso dificulta muchísimo. Muchísimo, que nadie lo va a hacer. Sí, Ahora, no, pidieron para que nada. apareciera el nombre en la boleta, sí. Y no Y se no los se dio. lo... En aquel tiempo todavía Gobernación era el que organizaba las elecciones, ¿no? ¿Bajo qué? Porque el partido no tenía registro. No tenía registro el partido, ¿Y por qué no tenía registro el partido? porque estaba proscrito. ¿Proscrito qué es? Que no lo reconocías y que a cada rato sus dirigentes estaban en el bote. Pero había, o sea, legalmente, digo, ya sé que era otro México y que las cosas no se hacen como nos imaginamos ahorita, pero legalmente había una razón por la que estaba proscrito, o sea, ¿por qué no me das el registro que tiene? Pues igual le voy a perder, pero quiero el registro. No era... ¿Por qué no? ¿O no tenía el apoyo, el alcance? O sea... Ok. Sí lo tenía. ¿Sí lo tenía? Sí, claro. Aunque el pueblo estaba con el PRI, la mayoría, ¿no? Por tanto que sí. Tenían una forma diferente de ver las cosas. ¿Cuántos ¿no? votos tuvo, se sabe? Sí, claro. Sí, fueron más de 10,000, me parece. Ok. Eso es lo que dijeron. Eso ok. es lo que dijeron más o menos. ¿Y en esa elección qué porcentaje representó? No, obviamente. ¿Mínimo? Mínimo, sí. Ok. Sí, mínimo. ¿Qué año fue, Andy? 1976. 76, ok. 76, sí. O sea, ya reciente, ¿no? Y el Sí. hombre tenía 72 años. Cuando compite por la presidencia, sí. Siempre supo que iba a perder, ¿no? O sea, Ah, no, claro. era más el significado de la competencia, o sea, de decirle al régimen que estoy luchando yo también todavía. Aquí estamos. Bueno, no solo él, porque no era nada así su concepto vanidoso. ¿no? Sí, o sea, No aquí era estamos. individualista. No, No era, aquí estamos. no era por él. Aquí está el partido, ¿no? Seguimos aquí. Ah, ok. Seguimos en pie de lucha, ¿no? Sí. O sea, de alguna forma buscó construir como su personaje en la política mexicana. O sea, resaltar por él mismo o siempre se enfocó en la lucha. No, siempre se enfocó en la lucha, ¿eh? Nunca Siempre se enfocó en yo soy Valentín Campa y yo No. vengo a ser la bandera de este movimiento. Ya no, No, me no. pertenezco. Y yo soy el pueblo. Porque era muy alineado, ¿no? Porque Ok. si estaba en el partido, una cosa era él y otra cosa era el comité central. Y el que decía era el comité central, no Campo. Ah, ok. Ujú, sí. A mí me tocó, inclusive por ahí en el libro de mi testimonio, aparece en una fotografía un compañero que fuimos compañeros de trabajo, el señor Jesús Lemos Ochoa, era líder tranviario en la época de la unidad a toda costa y curiosamente, eslogan. sí, y curiosamente el día cuando nacionalizó López Portillo los bancos, nos fuimos juntos a la concentración que hubo en el Zócalo por la nacionalización de los bancos. A favor, me imagino, estaba Valentín Campa de eso. Sí. Pero en este caso yo me fui con el compañero que aparece en el libro, que era compañero de Valentín Campa. Y me fui platicando de la expropiación petrolera, ¿no? Porque él había estado también en la concentración que se hizo por la expropiación petrolera, ¿no? Wow. Desde luego Acción Nacional lo detestaba, ¿no? Cuando los inicios del movimiento de derecha en México detestaban a un hombre como Valentín Campa. Sí, claro. Bueno, si no, quizá la palabra detestar es bastante fuerte, ok. pero Pero era su enemigo mortal. Sí. es un adversario político muy incómodo, Sí. mejor, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, digo, claro, incómodo, pero como no tiene la fuerza que tiene el régimen, pues tampoco es tan incómodo, ¿no? Ajá. ¿Hasta qué año? ¿Cuándo murió? Hasta el 99. Por ahí, Antes 99, estoy seguro el 99, Sí, es 95, 99. por ahí, ¿no? Por En ahí. vida conoció a Andrés Manuel. Sí, claro. ¿Lucharon juntos? Sí, No. claro, se no. conocieron. Que no. Cuando él prácticamente deja de la participación política, López Obrador estaba en el PRI. O sea, sí hay un tiempo en el que se retira
ya no estuvo en la parte política hasta el final de su vida. Pues vamos a decirlo que sí, pero ya no De la a nivel de forma... dirigencia, ¿no? Ah, ok. Sí. O sea, hay distancia, hay algún impas por ahí. Los que estoy seguro que sí platicaron con él fue, por ejemplo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. Ya siendo más representante de la izquierda, ¿no? ¿Él apoyó a Cárdenas en las elecciones? Sí, claro. ¿Podríamos decir que fue como de sus aliados más fuertes? No, ya no era así como el aliado, ¿no? Él participa en la lucha y es una luz que decía, bueno, seguimos, Vamos ¿no? por aquí. Seguimos, sí, claro. Me quedé con una duda chiquita, Andy. ¿Cuánto tiempo pasa de su salida de la cárcel a que se postula para la presidencia? 6 años. Ah, ok. Más o O menos. sea, sí hubo como una respiración, no fue saliendo y buscando... No, 6 años. 70 al 76, sí. ¿Y por qué se pueden postular así si están en cárcel? Nunca he entendido eso. Porque la estrategia de lucha decía, si nos están abriendo el espacio, Tómala. tómala. Toma todo lo que venga. Ok. Sí. Y él escampa, ¿no? Le platicamos aquí a la gente también un poquito de esto, ¿no? Esta es una de las primeras ediciones de su libro, pero hay otras ediciones que vienen prologadas inclusive por ahí por Elena Poniatowska, ¿no? Y en estas pone una charla muy interesante y la claridad y el recuerdo, la memoria extraordinaria que tenía Valentín Campa cuando le preguntan por muchas de las gentes que aquí ya hemos platicado. Oiga, y por ejemplo, José Revueltas. ¿Y qué decía? Ah, claro. No, da sus puntos de vista acerca de Revueltas, del grupo Espartaco, que fue otro de los escindidos del PC. Si él se fue al Partido Obrero Campesino Mexicano, Pepe Revueltas se fue al Espartaco, ¿no? O sea, oye, ¿qué onda con, por ejemplo, con su hermano, ¿no? Con Silvestre? Silvestre Brillantísimo, dice, un hombre súper claro, estudioso, él sí le metía y tenía muy buenas disertaciones desde el punto de vista de la observación política y ta. Oiga, y le entraba al trago, sí, le entraba. Lo dice. ¿Y él cómo era? Él tomaba... Una pregunta ¿Campa? personalmente, sí. No, pues ya quedamos en Abstemio, que era ¿no? abstemio, ¿no? Ah, sí. Sí, No, así no se puede vivir, Andy, no puede ser. Por Yo eso tampoco tanta estoy de locura, acuerdo. por eso tanta locura, sí, tanta rabia. ¿Qué pensaba él de él? Me interesa mucho esto porque creo que se acerca más al México que vivimos y a él le tocó en los últimos años de vida. ¿Qué pensaba él de el PRI de los 90? De la privatización, o sea, todo lo que luchó lo vio morir en los 90, porque murió en el 99, ¿no? Sí. 99. O sea, es muy duro haber luchado toda tu vida, pensar que en algún momento había triunfado tu lucha con toda con lo de los bancos, con lo del petróleo, con Lázaro Cárdenas, etcétera, y al final de tu vida ver que todo eso se fue al diablo y se privatizó todo el país. Pero también viene la otra, ¿no? Que los movimientos o lo que se da, creo que es una esfera importante de organización de la sociedad, por ejemplo, en el sismo del 85, ¿no? Y que ya había, de alguna manera, una posición más abierta, de oposición más real, ¿no? También ahí. O sea, eso también es un concepto de entendimiento, ¿no? Sí, supongo que sí. Sí, entonces no es que se haya ido al baile lo que pensabas, ¿no? Quizá lo enfocó de otra manera. Yo la verdad lo vi... ¿Lo criticaba al PRI de los 90 públicamente? No recuerdo críticas de él al PRI de los 90, pero... Yo ya lo nombré muy mayor, pues. Sí, pero... claro, pero pues te va a decir lo mismo, el PRI es el PRI, ¿no? O sea, claro. El PRI es el PRI, o sea, ese no... Pero ese PRI no era cambiar, el PRI privatizado. Ajá. Y esto pues, se lo debemos al cambio de los estatutos que tuvo en la época de Salinas el PRI, ¿no? Del concepto liberal por el de neoliberal, ¿no? Sí. Que no entendieron y que otros sí y que otros no y que, bueno, pues obviamente entendía que tenía que mutar de piel el monstruo, ¿no? Claro. Lo entendía, ¿no? Wow. Bueno, pero le toca también ver el que ya las elecciones no las organizaba Gobernación, sino que había un ente fuera, unos triunfos, ¿no? Y otros fracasos. ¿Hay alguna intención o hubo alguna intención con estos nuevos gobiernos de reivindicarlo? No.
Oh, wow. ¿Por qué? Me contaste al principio del programa que en algún momento Andrés Manuel lo... Bueno, pues Sí, que- ajá, Andrés Manuel, a ver, ¿no? ponle una estación del metro, ¿no, hombre? Sí, ya, para que deje de estar jodiendo ahí su gente. No, y acá, y lo pasamos a la rotonda, pues. O Eso sea, es reivindicación. pero no fue fuerte, No, o no, sea, como que... no tuvo una mención importante para él. ¿Pero qué sería reivindicar entonces? meterlo en los libros de historia y en los libros de educación pública. No. Bueno, Wow. justo es que hasta los nombres de cada estación del metro podemos intuir que todos significan algo, pero en el fondo, a nivel social, no sabemos realmente No, todo no, el la gente no significado sabe, claro que no. de todos los nombres. Entonces no es como volverlo a colocar en una visión intelectual del pueblo. ¿Tuvo hijos, descendencia? Sí, o sea, sí. pero... ¿Ah, sí? Hijas, Sí me tuvo. parece, sí. Pero que ahorita estén en algún movimiento político, social, alguna lucha. ¡Wow! Sí, es diferente, ¿no? Es muy diferente a los personajes que hemos platicado, ¿no? Sí, claro. De alguna manera me hace sentir triste que su lucha se terminó y ya nadie sabe nada, ya nadie lucha por eso, no hay nada. No, Una lucha... no se hibridó su lucha. De alguna forma no. Sí, seguramente sí, pero yo creo que él no la reconocería ahorita. Diría, pues yo no reconozco, esta lucha no es mía. O sea, yo luchaba por otra cosa, creo. Sí. Bueno, también le tocó la caída del muro de Berlín, ¿no? Y de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, lo entiendes, pero en este caso él sí fue a la Unión Soviética, ¿no? ¿Quién sé que se me cayó? Tú solo Ok. vas más. Él sí fue a la Unión Soviética y vio el movimiento ahí. Inclusive uno de los comentarios más especiales es que estando México en plena guerra cristera, sí, con la gente armada en los caminos y el ejército luchando contra ellos, en la Unión Soviética se permitían las manifestaciones religiosas en la calle, ¿no? Dice, oye, ¿qué onda, no? Wow. Dice, Sí. nosotros allá en esto y estos acá en el... No, era totalmente diferente de ver las cosas, ¿no? Bueno, religiosas, pero ¿hasta qué punto? O sea, las religiones aceptadas. Sí, Porque, no sé, me imagino que tampoco podían aceptar a satanistas. ¿Podían hacer lo mismo que eran católicos? los ortodoxos rusos, ¿no? Eran la religión religión ortodoxa, oficial, ¿no? Sí. O sea, Pero- los que no incomodaban. Pero socialmente. aquí es la vista, ¿no? O sea, específicamente que obviamente no querían dejar de ser poder fáctico, ¿no? Claro, claro. ¿no? Y curiosamente el mismo que le abrió la puerta al neoliberalismo ya escrito es el que le abre la puerta y saca de la sacristía a la iglesia, ¿no? No sabe uno para quién trabaja en este El mismo. Sí, en mundo. esta en vida, este- sí. El mismo, ¿no? Sí. Le abrió a la sacristía nuevamente. Órale, pásale, juégale, ¿no? Sí, sí. Ya puedes votar. Ve y Sí, sí. vota. Y hoy tienen mucho poder, ¿eh? Bueno, Algo de todo su movimiento, Andy, que sí haya dejado un legado, aunque sea bueno. pequeño, o sea, en la sociedad, que digas, hoy por hoy esto lo tenemos gracias a lo que hizo. Pues yo creo que es este poder de manifestarte, de hablar, de que ya no le tienes miedo. O sea, sí había un antes y un después en Sí. las manifestaciones y Sí, en las claro, huelgas. Claro, pero aquí hay algo que me Ok. parece que es importante, ¿no? Si su lucha mayoritariamente fue obrera, actualmente solo veo un par de sindicatos que tienen Sí, yo un poder también. fuerte. Ya el sindicalismo, el trabajo del sindicato, de cuál, el que me digas, Mm. no están organizados, pues, o sea, no hay una organización sindical. incluso la izquierda mundial ahorita, la izquierda progresista del mundo, pues no lucha por lo mismo que esta izquierda, No. ¿no? Son siglos diferentes. Sí, Son siglos claro. diferentes. Y el obrero pues está olvidado, como que nadie ya está luchando por eso. El capital lo hizo muy bien porque se metió en todos los movimientos Sí. para tratar de acabarlos. Es Pero- que lo hizo muy bien el capital, wow. Pero también hay una cosa que me parece importante. Esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, esto no quiere decir que... Se acabó la lucha, que no va a resurgir. Que no va a resurgir. Esto no Ha quiere estado decir muy eso, ¿no? cerca otra vez esa lucha por lo que hemos visto y la disparidad con el neoliberalismo actual, pero lo han vuelto a ganar y ya otra vez todos están tranquilos, la pandemia ayudó, todo el mundo ya volvió a la normalidad, ya no estamos tan enojados. Me acuerdo que al principio de la década del 2010 con todo lo de
la crisis mundial económica, la gente ya estaba al borde otra vez de volver al comunismo. Bueno, simplemente ve esto, ¿no? Se los digo derecho. Sí. ¿Qué aspiraciones tienen para retirarse más o menos? Ninguna, nadie. Es de terror. Algo va a pasar, no sé qué vamos a hacer. ¿Verdad? Entonces todavía no se acaba hasta que se acaba. Es de terror, nadie. Es más, creo que estamos como cierto. postergando pensarlo. O sea, no lo pensamos porque no queremos pensarlo. No queremos Por que el se nos poco ocurra. control que tiene sobre la situación. Algo va a pasar. Sí. Esto no se acaba Algo hasta que se acaba. va a pasar. No sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Sí, no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Me gusta Es decir, eso, los ciclos sí. son ciclos Son ciclos. y tienen un nivel muy alto y de repente para abajo y vienen otras cosas, ¿no? Y si en este momento esto no tiene un peso determinante, va a tener que volver a adquirir. Pues, ¿Será una lucha eterna? Sí, sí, claro. Sí, es eterno. Wow. Entonces sí funcionó de alguna manera Claro, su lucha, ¿no? claro. Tal vez ahorita no se reconozca, pero tal vez en el futuro sí. Pues ahí está, ya le dimos una vuelta a Valentín Sí. Campa, ¿no? Andy, Tantas cosas, sí. una duda. Si él no hubiera escrito este libro, ¿tendríamos información de él por otro medio valiosa? O sea, porque estoy entendiendo y sé que es difícil encontrar información de él. Y Sí. él en algún momento pues decidió escribir su testimonio. Pero si este libro no existiera, ¿qué tan fácil sería acceder a información de él? De él, en los círculos comunes, muy poca. Sí, con razón me preguntabas toda la semana. ¿Y ya investigaste de él? Es Y que ya, es difícil, porque sí. porque no hay mucha información. ¿Y Sí. en qué momento decide escribir un libro sobre su testimonio, sobre su lucha? O sea, Yo creo que está fechado después de que participó en la lucha electoral para ser presidente. Está fechado en la cola de 84. caballo en Monterrey. No, Ah, es la edición. la edición. Ah, ok. La edición, sí. Pero más o menos en 1977, 78. Ah, ok. Valentín Ah, Campa, perfecto. sus memorias, wow. ¿Y cómo es como la energía del libro? ¿Se nota que todavía tiene esperanza? ¿Se nota algún desgaste emocional? No, claro que sí, ¿no? Y le llama de acuerdo a su idea al pan y al vino. Es decir, habla de los gobiernos progresistas, habla de los gobiernos burgueses, habla de todo gusta. esto, ¿no? Lo entiende muy bien. Y también te dice, esto no va a poder converger con lo otro, ¿no? Mira Sigue hablando de lucha de Qué clases. locura. Abrí el libro en una página aleatoria y Sí. mira, lo primero que encuentro. Nuestras dificultades crecían. Simultáneamente éramos atacados por la dirección del Partido Comunista Mexicano y al mismo tiempo por las fuerzas de izquierda que habían caído fácilmente en el juego oficial. Oh, wow. No. Es cuando fueron expulsados, ya lo vimos. O sea, no solamente era Fidel Velázquez, sino también los otros, ¿no? Ya. Sí. Lo Hombre dijimos, ¿no? interesante. Lo dijimos. Sí, él es Valentín Campa, ¿no? Que se le pueden seguir platicando de muchas otras cosas mucho rato también. Me gusta su vida, me gusta su Perfecto, lucha. Andy. Sí, Sí. definitivamente. Ya tenemos que hacer uno ahora de la derecha, ¿no? Porque Pues Para que bueno, no sin se- ponerle el leche, pero una persona que inicia, ¿no? Con un manejo intelectual brillante, ¿no? Y después funda toda una institución, ¿verdad? De contrapeso al sistema es Gómez Morín, ¿no? A ver si hablamos de va a estar buena esa. De Gómez Morín. Ujú. Tiene claroscuros como todos los grandes Sí, hombres sí. y mujeres de la historia en este país y en este mundo. Sí. Pues ahí están ya. Súper. Muy bien. Frida, Sí. te tocan los anuncios parroquiales. parroquiales. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AndyJavier Correa. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y Facebook. Si quieren adquirir el libro El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o antología teatral Historias del Porfiriato y la Revolución, encuentran la guía en la caja de descripción. Nos vemos todos los jueves a las 10:30 de la mañana, completamente en vivo por Facebook. Recuerden aquí en YouTube, si quieren dejarnos algún comentario, alguna propuesta de un tema futuro, los leemos con mucho gusto. Si nos pueden dejar la manita arriba y suscribirse para estar aquí al pendientes de nuevos programas.
Muy bien. Muchas gracias por No, pues invitarme. muchísimas gracias a ti, Cayo. Qué bueno. Gracias. Nos vemos para la próxima. Prima. Muchísimas gracias. Nos vemos Bye, bye, bye. en la próxima. Callito.